un poco a analizar el escenario electoral en el país, en la provincia de Buenos Aires. Estamos en contacto con el reconocido consultor Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo andás? Hola Roberto, José. ¿Cómo Buenas andás? tardes, muchas gracias por llamar. No, Por favor. Gustavo, a grandes rasgos, ¿qué escenario estás viendo? Faltan 2 semanitas y un piquito para las PASO. ¿Qué escenario electoral estás visualizando en este momento en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, básicamente? Pero en la provincia de Buenos Aires uno advertía antes del escenario del Olivos Gate un panorama en el cual podía presumir una distancia, digamos, a favor del oficialismo, que obviamente los propios integrantes del Frente de Todos no establecían en el rango de la del 2019, pero a lo mejor en el orden de los 7 o de los 8 puntos, y lo que hay que ver ahora es en cuánto impacta este episodio específico, digamos, para ver la distancia final. Obviamente que la provincia de Buenos Aires es un distrito capital, por lo que se dice siempre, porque representa el 40% del padrón y porque yo creo que ahí sigue estando siempre la confianza por parte del gobierno de hacer una diferencia que le permita compensar diferencias adversas en otros puntos del país. Uh-huh. Siempre tenemos que recordar que sacar 5 puntos de ventaja en la provincia de Buenos Aires requiere del que pierde por esa diferencia, por lo menos sacar 8 puntos de ventaja en Córdoba, en Capital y en Santa Fe. Entonces, evidentemente, la ventaja de la provincia de Buenos Aires es un bien muy preciado, que quizás a partir de estos episodios pueda estar no tan holgada como se esperaba al comienzo, y no solo por esto, quizás por otros elementos también, y habrá que ver la performance de Juntos por el Cambio en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires para ver si esas diferencias compensan y ver lo que sucede en el resto del mapa del territorio nacional. Uh-huh. Ahora, Gustavo, ¿va a pesar más el Olivos Gate? ¿Va a pesar más la situación económica? Porque parecería que hay un enojo de la gente, ¿no? En general, está medio enojada con la política, pareciera, un amplio sector, digo, no todos. Bueno, yo creo que hay tantos elementos interesantes en esta elección que la hacen muy peculiar. En primer lugar, la referencia ineludible al tema de la pandemia, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo votar en una época de pandemia, esto lo hemos podido ver en otras latitudes, en otras geografías. Entonces hay una suerte de estrés, de mal humor, de circunstancias de fatiga y de cansancio que se viene dando por las restricciones a la circulación que vivimos durante mucho tiempo y el impacto económico que eso tuvo en un país como el nuestro ya venía castigado por eso. Luego, esta es una elección de carácter legislativa, así que en las elecciones de carácter legislativa generalmente hay un comportamiento diferente al que se da en las presidenciales. Hay probablemente un menos marco de participación y a la vez también la posibilidad de terceras fuerzas de tener algún porcentual más de votos de los que tiene en otras ocasiones. Ahora, cuando nosotros vemos que en nuestro país, en Río Cuarto, en Misiones, en Jujuy y en Salta, donde ya se dieron procesos electorales, se viene registrando un nivel que está por debajo de las PASO de otras elecciones legislativas, porque vamos a comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Lo que tenemos que comparar es con la PASO del 2017 y con la PASO del 2013, que son los antecedentes legislativos, y ahí tuvimos participaciones en el orden del 77 y del 72% respectivamente. Y uno podría decir que esta PASO quizás tenga un registro ligeramente inferior, en parte por lo que acabamos de mencionar y también por ciertas precauciones que pueda tomar la gente desde el punto de vista sanitario, también porque puede ser más lento el fenómeno de la votación en tanto y en cuanto las exigencias para evitar contagios hagan que todo
el procedimiento sea un poco más ralentizado que el habitual, y eso desincentive a muchos a concurrir a las urnas, más allá de los motivos que puedan estar vinculados con la insatisfacción del comportamiento de las dirigencias políticas a lo largo de este último año y medio. A diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, de lo que vino sucediendo en otras partes del mundo donde los oficialismos tuvieron un resultado bastante adverso, acá en Argentina, en las pocas elecciones que ya se llevaron a cabo, los oficialismos salieron vencedores. ¿A qué se puede atribuir eso? Bueno, lo que pasa es que los oficialismos provinciales en Argentina, que es cierto, han salido consolidados, bueno, son justamente oficialismos provinciales. Sobre ellos ha recaído en segundo término el tema de la pandemia en lo que refiere al combate contra el COVID-19. Siempre la atención y la responsabilidad se la han llevado más los poderes centrales. A lo mejor son los que se han llevado la marca en otros países. De todas maneras, tampoco es cierto que todos los oficialismos perdieron. En realidad, en las elecciones que se han realizado en todo el mundo en el último año y medio, aproximadamente el 55% de los oficialismos perdieron, y hubo otros que ganaron por más o por menos margen. Yo creo que en ese sentido, el oficialismo en Argentina llega con un grado de competitividad que quizás se diferencia de otros países, también porque aquí la última experiencia de la oposición tampoco fue del todo feliz. Entonces, eso le puede dar un marco de competitividad, y porque además también es cierto que el oficialismo tiene pisos electorales altos en tanto y en cuanto se mantiene unido, cosa que obviamente ha venido sucediendo, y esto cuando uno recorre distintas experiencias electorales en la Argentina, de que el peronismo, el panperonismo unido, tiene un piso que está por arriba del 30%, y eso le garantiza al menos cierta performance electoral. Una preguntita adicional. Lo que me surgía como duda es si se considera que el manejo de la pandemia por parte del oficialismo en esta elección le va a jugar a favor o en contra. ¿Cómo saberlo? A ver, yo te diría, nosotros sabemos que hay un 70%, más o menos 75% de la población que tiene una opinión al respecto del gobierno, ya sea a favor o en contra. Y a favor o en contra de lo que hizo con la pandemia, con la economía, etcétera. Sabemos que el votante núcleo duro del Frente de Todos tiene una opinión que no la va a modificar, o por lo menos no va a modificar su voto, y lo propio el de Juntos por el Cambio. El punto pasa aquí por ver qué sucede con el otro 15-20% de la población, que es el que tiene un vínculo con la política más distante, que suele tomar su determinación cuando faltan pocos días o pocas horas del momento de votar, que a lo mejor hasta hace unos meses le iba muy mal, ahora le va un poco mejor, pero todavía no sabemos muy bien qué es lo que opina, porque inclusive cuando llega el momento de ser encuestado suele ser reticente a responder o a usar mucho del no sabe, no contesta, así que evidentemente se trata, si se quiere, de la pregunta más significativa que yo creo que están todos los jefes de campaña tratando de ver estos sectores a quienes responsabilizan y qué deciden hacer. Si extender una carta de crédito a un gobierno diciendo, bueno, lleva 2 años pero de un momento de pandemia, por lo tanto hay que ser un poco más generosos, o decide aplicar algún tipo de castigo, no solo por los últimos episodios, sino por lo transitado en el último año y medio. Gustavo, hablando un poco de Juntos por el Cambio, es muy comentada esta reaparición de Mauricio Macri en la escena, incluso en la provincia de Buenos Aires. Ayer estuvo en Pinamar, por ejemplo. ¿Ahí vos ves algún riesgo? Porque mucho se analiza de que esta reaparición de Macri tiene que ver con conservar ese voto más duro del PRO, más de derecha del PRO, que está puesto en riesgo, sobre todo en Capital Federal con Javier Milei, y no pareciera tanto en la provincia de Buenos Aires con Esper, pero bueno, también existen dudas. ¿Esta reaparición de Macri tiene que ver con tratar de contener, de hablarle más al núcleo duro del PRO, o tiene otro motivo, otra motivación?
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires no me cabe ninguna duda que tiene que ver con ese motivo. Porque, en la Ciudad de Buenos Aires la posición respecto del gobierno nacional siempre es más hostil, hacia el kirchnerismo en general y hacia este gobierno también en particular, y yo creo que el regreso de María Eugenia Vidal de provincia a Ciudad de Buenos Aires fue criticado inclusive dentro del propio Juntos por el Cambio, así que tuvo que empezar ella misma a utilizar un mensaje más áspero y a tomar posiciones más inflexibles respecto al gobierno, inclusive ha reclamado el juicio político al presidente, utiliza un lenguaje que muchas veces suele utilizar el propio Javier Milei cuando habla de burros, de ignorantes, etcétera. Es decir, evidentemente están acusando recibo de la fuga de votos por parte de sectores más concentrados ideológicamente, y creo que frente a eso entienden que la figura de Macri, a la que a lo mejor hace 2 o 3 meses la querían más apartada, la necesitan más en el centro. En el caso de la provincia de Buenos Aires, me parece que no es tan así, porque obviamente el recuerdo de los últimos 2 años de la gestión, sobre todo de Mauricio Macri en la provincia, no es precisamente un recuerdo asociado a momentos felices, sino al tema de la devaluación, la corrida cambiaria, todo el impacto que eso tuvo, pero eso tampoco quiere decir que al menos en la administración pediátrica su figura tenga que estar, porque hay un segmento, un núcleo duro de Juntos por el Cambio que en todo caso requiere que la presencia de Macri esté, aunque sea en el costado de la foto, pero sacado de la foto no, porque le quita la identidad o le da una presentación demasiado light o descafeinada a la propuesta de Juntos por el Cambio, y creo que eso es lo que tienen justamente que administrar los integrantes de la oposición, que de alguna manera parece algo especular a lo que le pasa al oficialismo con Cristina, ¿no? Si está todo el tiempo es un problema, pero si desaparece todo el tiempo también es un problema. Claro. Ahora Gustavo, la oposición también tiene este desafío como dual en la provincia de Buenos Aires, porque hay una paso ahí entre Santilli y Manes, y por un lado Santilli, que aparece Macri en la campaña de Santilli, quizás apoyando un poco de costado, como decís vos, y por el otro lado tenés a Manes, un candidato del radicalismo que reniega del gobierno de Macri, digamos, es un equilibrio bastante inestable ese, ¿no? Pareciera. Bueno, lo que pasa es que ahí justamente lo que habrá que ver es si esa primaria anaboliza, le da un envión anímico a la coalición opositora, o le termina generando un desgaste. ¿Cómo le daría un envión anímico? Bueno, obviamente, si en la noche del 12 de septiembre la suma de los votos de Santilli y los de Manes, independientemente de quién gane, es una suma que está cercana a los votos de Tolosa Paz, pues entonces todos verán la posibilidad de encontrar en noviembre la alternativa de ganar. Ahora, si esos votos juntos son superados, digamos, por más de 7 u 8 puntos por parte de la candidata del Frente de Todos, puede ser una actitud o un hecho que refleje un desincentivo, porque se puede ver que, digamos, la performance ganadora no aparecería. Creo también que ahí se está dando una discusión que el radicalismo había de alguna manera postergado durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, que era su rol subalternizado dentro de lo que fue esa coalición de gobierno. Lo que está planteando la Unión Cívica Radical, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en otras provincias argentinas, es que acá hay que resetear, discutir la cuota parte que cada uno tenía en el frente, en este caso opositor, y ver cómo se rearman y cómo se reparten las cartas de cara al 2023, ¿no? Que desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical seguramente reclamarán más protagonismo del que han tenido en el pasado. Gustavo, como analista, digo, Manes parecía como esa figura disruptiva que aparecía en el escenario, casi por afuera de la política, más allá de su pertenencia
al radicalismo y había mucha expectativa respecto de su rol en la campaña, de su eventual performance electoral. ¿Cómo analizas esta presencia de Manes en la campaña? ¿Qué dato te surge novedoso, si es que existe? Mira, yo creo que el radicalismo hace tiempo que venía acéfalo de figuras nacionales, es decir, el radicalismo tiene gobernadores en provincias importantes que están muy consolidados, Morales en Jujuy, o el liderazgo de Cornejo en Mendoza, o Valdés en Corrientes, pero lo que carecía era de figuras de relieve nacional y fundamentalmente de anclaje en la provincia de Buenos Aires, porque podríamos decir que en la ciudad con Martín Lustó estaba supliendo esa necesidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Manes ya de movida le otorga un plus, ya que los dirigentes radicales de la provincia no, a lo mejor lograban trascender hasta ahora, por lo menos en los ámbitos de medios y en los ámbitos de conocimiento de la opinión pública, las fronteras de la propia provincia, y en este caso Manes ya viene con ese capital incorporado. Veremos su performance electoral, cuánto respaldo le da a sus ambiciones presentes y futuras, pero creo que para la Unión Cívica Radical constituye un elemento que le ayuda justamente a tratar de ganar ese peso específico que comentábamos recién dentro de Juntos por el Cambio. ¿A vos te parece, Gustavo, perdón que te tuteé, que la aparición de Manes significa incorporar nuevos elementos, una parte discursiva distinta al mensaje de Juntos en la provincia? Eso por un lado. Y por otro lado, el gobierno está anunciando que está evaluando cada vez con mayor incremento el desarrollo de la economía, la evolución del PBI. ¿Cómo te parece que va a jugar eso? Y si crees que la gente lo está evaluando o lo va a evaluar a la hora de votar. Mira, desde el punto de vista económico, todos los estudios, y de hecho nosotros seguimos desde nuestra consultora todos los indicadores económicos, es cierto que vienen manifestando una recuperación. El punto es que muchas veces la estadística registra primero que el bolsillo o el ánimo de la sociedad. La economía que este año pensaba que se iba a recuperar en 5 o 6 puntos del producto, ya hay una suerte de consenso que va a estar cerca del 8. Ahora, para quienes nos escuchan, esto puede ser bastante abstracto. ¿Por qué? Porque todavía tienen que lidiar con los problemas de la inflación, o tienen que lidiar con los problemas del empleo, que todavía no tiene la fuerza o el vigor suficiente. Entonces habrá que ver justamente qué es lo que pondera esa franja de la población, que quizás se empieza a notar que se recuperan algunos niveles, pero que también padece aún los dolores de lo transcurrido el año pasado. ¿Cómo lo va a traducir el tema del voto? Bueno, volvemos a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Esa es parte de la incertidumbre. Como digo yo siempre, soy politólogo, no astrólogo, me gustaría conocer el futuro, pero la carrera tiene sus limitaciones, digamos. ¿Y con respecto a Manes y el mensaje? ¿Perdón? Con respecto a Manes y la incorporación de nuevos elementos. Sí, la primera parte de tu pregunta, perdón. Bueno, creo que en el caso de Facundo Manes, por su propia profesión, no solo de médico, sino de neurocientífico, etcétera, él como ancla en otras variantes discursivas de lo que suelen hacerlo otros políticos. Hay que ver cómo esa situación, combinada con el hecho de su condición de ser alguien que viene del interior de la provincia, se puede conjugar, y a la vez si todo eso se maximiza a partir de la estructura que tiene la Unión Cívica Radical en la provincia, para poder de alguna manera hacer el inicio de un nuevo mensaje, ¿no? Yo creo que él está probablemente calculando que hay una sociedad que tiene una fatiga del discurso tradicional, y habrá que ver en cuánto ese segmento puede ser cubierto por alguien que lo hace a lo mejor más propositivamente, porque pensemos que en la ciudad de Buenos Aires, a lo mejor Javier Milei advierte
un fastidio de la sociedad, pero apuesta al enojo y a la indignación. Entonces la pregunta es si el estado anímico de quienes van a terminar decidiendo la elección van más por el lado de la esperanza o del castigo. Gustavo, la última y agradeciéndote tu tiempo. Da como la sensación de que después del affair Olivos, del Olivos Gate, como que el presidente se corrió de la campaña o lo corrieron o hubo una decisión táctica de sacarlo de la campaña bonaerense. ¿Vos ves alguna decisión en ese sentido o es un repliegue táctico solamente por estos días como para que haga campaña del interior en lugares más afines, si querés, al oficialismo? Mira, a veces llama un poco la atención el hecho de ver que el propio presidente siga alimentando de alguna manera el episodio del Olivos Gate, autorrepresentándose como letrado o manteniendo una polémica, ¿no? Uno en general, cuando ve que un gobierno o un protagonista de la política pasa por una circunstancia por el estilo, lo que acostumbraría es ver de qué manera puede salir lo más rápido posible de esto o no alimentarlo. Y de alguna manera a veces puede dar la impresión de que involuntariamente está regando la planta, que a la oposición le conviene tener verde lo más cerca posible al 12 de septiembre. Claro. Entonces, creo que desde ese punto de vista los candidatos de la provincia tratarán de posicionarse en otro lugar, porque si no se mantienen en un ámbito a la defensiva. Así que creo que habrá que ver si este es un fenómeno de unos pocos días y ya la semana que viene el presidente está nuevamente en actos, o si en las últimas 2 semanas se toma la decisión estratégica de dejar que sean la candidata o los primeros candidatos de la lista del Frente de Todos y la figura de Cristina Fernández de Kirchner las que se hagan cargo del sprint final de la campaña. Gustavo, te agradecemos muchísimo el contacto. Muy amable. Te mandamos un abrazo. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por llamar. Chau. Bueno, pasó Gustavo Marangoni, analista político muy claro, como si